El convulso siglo XX fue el laboratorio en que se desarrollaron diversas ideologías político-sociales, entre ellas, por un lado, las ideas capitalistas y por otro, las comunistas, puestas a prueba en la sociedad a modo de tesis y de antítesis que friccionarían para obtener el resultado anhelado por la misma élite que las ideó a través de peones o títeres que en ocasiones no fueron conscientes del papel que desempeñaron. Dicha élite perseguía una máxima que se debía lograr y cumplir en todos y cada uno de los resultados de sus experimentos sociales. Siempre mandarían ellos. Lograr este objetivo supuso un reguero de sangre, miseria y muerte por todo el mundo, mientras al mismo tiempo en la seguridad y comodidad que les confería su estatus fueron atrayendo a intelectuales, científicos, políticos y pensadores con el propósito de diseñar el modelo más apropiado para lograr su objetivo de permanecer siempre en lo alto de la pirámide del poder y controlar el mundo. Es decir, una sociedad en que una reducida élite permanezca siempre por encima del resto de los mortales y cuya denominación más certera y apropiada sería la de plutocracia. Para el citado objetivo, fundaron en Londres en el año 1884 la denominada Fabian Society, como laboratorio de ideas, de cuyos debates y deliberaciones resultará el modelo económico y social a inculcar en la sociedad a través de diversos conductos. El nombre dado a dicha sociedad era en homenaje a las tácticas militares del general y político romano Quinto Fabio Máximo Verrucoso, cuya principal astucia consistía en permanecer estático y silencioso durante el tiempo que fuera necesario para emprender la acometida en el momento preciso, o bien fundamentar su estrategia en la sutileza de su paciencia. La British East Indian Company, fundada en el año 1600, hizo que muchos de sus accionistas, muchos de los cuales eran masones, fueran muy ricos. En el momento de su desaparición, en el año 1873, varios accionistas eran financieros importantes y tenían una especie de filosofía elitista prefabiana, que finalmente jugó un papel clave en el establecimiento de la sociedad fabiana. Por ejemplo, John Stuart Mill era el secretario de la BEIC y fue nombrado por su padre después de John Stuart, el jefe del BEIC. Era amigo cercano de Richard Potter, el padre de un miembro central de la sociedad fabiana, Beatrice Webb, e influyó fuertemente en la filosofía fabiana con su conocido trabajo Principio de Economía Política, en el año 1848. El 24 de octubre de 1883, 17 socialistas ricos, incluidos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, se reunieron para discutir la creación de una organización socialista británica fundada en 1883 que denominaron The Fellowship of the New Life, basada en las ideas monásticas del intelectual escocés Thomas Davison. Durante el verano de 1875, Davison contacta con algunos de sus seguidores, sobre todo para dedicar tiempo a la reflexión en el que fue su lugar predilecto, la ciudad italiana de Domodossola, donde pasó largos periodos en contacto con los monjes de la Orden de los Hermanos de la Caridad, transformando el monasterio en una suerte de centro de peregrinación desde el cual se desplazaba con frecuencia a Roma, París, Berlín y Londres. Cuando la idea evangelizadora de Davison fue madurando, estando aún en el monasterio, recibió la visita de dos jóvenes ingleses, el sexólogo Havelock Ellis, que había conocido a Davison en el pequeño apartamento de quien era su acompañante en ese viaje, Percival Chapp, en aquel momento un oscuro funcionario del gobierno local londinense, destinado a convertirse en uno de los más fervientes discípulos de Davison, con quien había tenido un breve encuentro en el otoño del año 1881 durante uno de los farragosos debates en la Aristotelian Society londinense. Esta organización se dedicó al cultivo de un personaje perfecto en todos y cada uno.
y buscó transformar lenta y progresivamente la sociedad a través del ejemplo individual, abogando por ideas tales como la inteligencia pura, la vida simple, el pacifismo y el vegetarianismo. El 7 de noviembre del mismo año, los miembros de la comunidad describieron su objetivo final: la reconstrucción de la sociedad de acuerdo con las más altas posibilidades morales. Entre ellos se encontraban el poeta y emancipador homosexual Edward Carpenter, el periodista William Clerk, el sexólogo Havelock Ellis y su futura esposa Edith Lees, activista para los derechos de la mujer, el empleado de banca Haber Blunt y su esposa Edith Nesbit, futura autora de libros para niños. El reformador social y defensor de los derechos de los animales Henry Stephen Salt, Ramsay MacDonald, empleado de facturación de un almacén y futuro primer ministro laborista, y dos empleados de la Bolsa de Valores de Londres, Edward Peace y Frank Potmore. Sin embargo, algunos miembros querían involucrarse más políticamente para ayudar a esta transformación. Y en enero de 1884 se decidió que se fundaría una sociedad separada que promoviera activamente el proyecto del colectivismo. Esta sociedad fue denominada Fabian Society, Sociedad Fabiana. Bajo la crisis de la época victoriana, influenciada por las tesis darwinistas, muchos jóvenes vieron en el socialismo una respuesta a la crisis y desempolvaron las obras de Robert Owen y del socialismo cristiano, rescatando las enseñanzas de antiguos padres cristianos como Tomás de Aquino, el abate Lamennais y Antonio Rosmini Servati. Entre estos inquietos estaba el mencionado presbítero escocés Thomas Davison, quien tradujo y editó la biografía y las obras más importantes de Antonio Rosmini, un teólogo, filósofo y presbítero que vivió en el Piamonte de los Saboya en la primera mitad del siglo XIX. Rosmini, además de portar el título de conde, fue un ferviente admirador y estudioso de Ignacio de Loyola, defensor y practicante de sus ejercicios espirituales, y asiduo a los centros jesuitas del lugar, donde se codeaba con los padres ignacianos, que le alentaban a continuar con sus utópicas tesis. Rosmini filosofaba con una utopía social en términos de justicia social, término mencionado por vez primera y por aquella misma época por el jesuita Luigi Taparelli. Antonio Rosmini, que también estuvo activo en política por un tiempo, dejó escrita una amplia bibliografía sobre su visión utópica del mundo, llegando incluso a ser beatificado en noviembre del 2007 por el Papa Benedicto, es decir, el inspirador del fabianismo recibió la beatificación de la Iglesia Católica. De aquella original idea de Thomas Davison en la organización The Fellowship of the New Life, se escindió en el año 1884 una rama que anteponía la reforma social a la regeneración moral, y formaron la Fabian Society, con el objetivo de reconducir la sociedad británica hacia una base no competitiva para asegurar su bienestar general y, según ellos, la felicidad. Los miembros fundadores incluyeron a Edward Peace, Edith Nesbit, Haber Blunt y Frank Potmore. 9 meses después, el dramaturgo George Bernard Shaw se convirtió en uno de sus miembros más activos y en mayo de 1885 invitó a 2 jóvenes empleados de la oficina colonial, Sidney Webb y Sidney Oliver, a unirse a la sociedad. Algunos otros miembros notables tempranos incluyeron a la economista Beatrice Potter, más tarde Webb, Edward Carpenter, Eleanor Marx, la hija mayor de Karl Marx, Annie Besant, de la Sociedad Teosófica, Graham Wells y, en un periodo breve, Herbert George Wells, H.G. Wells. Algunos miembros destacados fueron, entre otros muchos, la escritora Virginia Woolf,
o el filósofo referente de la izquierda Bertrand Russell, el cual también llegó a expresar su admiración por los jesuitas y su modelo educativo, enfocado hacia la formación de una reducida élite dominante sobre el resto de una población a la cual se le educaría en un nivel más bajo. Para su financiación contaron con los testaferros sionistas Rothschild y Rockefeller, además del Trust Huntington, a través de la London School of Economics, de la cual el propio Rockefeller menciona en sus memorias como lugar donde estudió e hizo su tesis doctoral sobre el socialismo fabiano. La idea, para ir avanzando, era tomar ciertas consignas marxistas y acomodarlas al capitalismo para lograr un sistema en el cual subsistan ciertos derechos de los trabajadores y población en general con los privilegios que el modelo capitalista en todas sus vertientes le concede a dicha clase elitista, haciendo que su implantación no emane desde la población y de sus reivindicaciones de mejoras sociales, sino desde arriba, desde la propia élite. Surge así el socialismo fabiano, un sistema plutócrata que a través de los partidos políticos viene siendo el imperante desde avanzado el siglo XX hasta la actualidad, siendo la lucha izquierdas-derechas, capitalismo-comunismo, meras herramientas de manipulación de masas y estéril confrontación de ideas para entretener a sus simpatizantes mientras ambos bandos avanzan hacia el logro de la síntesis plutócrata. Si bien las ideas conservadoras y liberales ya de por sí dan como resultado una clase dominante, lo cual, como es obvio, no preocupaba a estos fabianos, era necesario adaptarlas a las corrientes comunistas y socialistas en la izquierda. Y surge así la socialdemocracia, que impregna desde entonces y hasta hoy día a partidos como los laboristas británicos o los socialdemócratas alemanes, extensible al bipartidismo estadounidense y por ende al resto de Occidente. La idea fabiana surge además del socialismo inglés del propio Partido Laborista, que desde hace décadas aplica el socialismo fabiano en sus políticas. Y en este aspecto de partidos conviene fijarnos en el país motor de la economía europea, en Alemania, donde gobiernos socialistas con políticas capitalistas vienen gobernando desde hace 4 décadas. Porque la canciller Angela Merkel ha gobernado en una coalición formada por el SPD, de ideología socialdemócrata, con marcas marxistas y raíces en el movimiento obrero, que fue origen de este partido, y con la Unión Demócrata Cristiana, CDU, conservadores centroliberales aliados con los demócratas cristianos de Europa. Es decir, en Alemania, una de las primeras potencias del mundo, gobierna desde casi la Segunda Guerra Mundial el socialismo fabiano. De hecho, en referencia, por ejemplo, a España, fue el canciller socialdemócrata alemán Willy Brandt el principal apoyo de Felipe González para auparse al poder, abandonando el marxismo y aplicando políticas fabianas hasta el día de hoy, con Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno español. Cuando se señala a comunistas, a progresía, a izquierdas, se está señalando al socialismo fabiano, que acaba en plutocracia. Cuando se acusa a las derechas conservadoras y cuando se refieren a liberalismos, se está apuntando también al modelo plutócrata, que aboga y defiende la necesidad de una exclusiva élite que maneje los destinos de los demás. Una pseudoizquierda de progresía decadente que a falta de soluciones se ocupa de los derechos de las minorías minoritarias, mientras mantiene las mismas políticas económicas para las mayorías, porque están sujetos a los designios del Fondo Monetario Internacional, de las grandes multinacionales y de la gran banca financiera mundial. Siguiendo la pista a este socialismo fabiano que impregna hoy día a gran parte de la política global, para seguir ejerciendo su sistema plutocrático, empecemos por recalcar que esta corriente fabiana defiende el principio de una sociedad sin clases, que debe conducir a la síntesis del socialismo, Estado benefactor, y del capitalismo, leyes de mercado. Fusión que debe conducir a la implantación de una economía monopolística en el marco de un gobierno estatal globalizado. De hecho, George Bernard Shaw llegó a decir que bajo el socialismo a usted no se le permitirá ser pobre. Usted sería alimentado
por la fuerza, para vestirle, estar presentable, enseñado y empleado, te guste o no. Si se descubriera que usted no tiene carácter y la industria no ve lo suficiente para merecer la pena todo este problema, posiblemente podría ser ejecutado de una manera bondadosa. Pero mientras se le permita vivir, usted tendrá que vivir sin voluntad ni derecho a elegir libremente, porque son propiedad de las élites y se desecha cuando usted ya no sea útil. De las declaraciones de Fabianos, tanto escritas como habladas, queda absolutamente claro que siguieron la línea socialista general, según la cual la democracia era solo un medio para lograr el socialismo. El primer manifiesto electoral de los fabianos para el Partido Laborista, escrito por Bernard Shaw y Webb, preveía un gobierno dirigido por un cuerpo de expertos, en lugar de políticos. Esto fue repetido por quien fuera su secretario durante 25 años, Edward Pease, quien habló de gobernantes calificados como una condición previa para un Estado socialista. Que estos expertos y gobernantes calificados no podrían haber sido más que fabianos es evidente a partir de numerosas declaraciones de los líderes de esta corriente ideológica. Por ejemplo, Shaw expresó su deseo de hacer de los fabianos los jesuitas del socialismo, mientras que el famoso escritor H.G. Wells, que era el número 4 en el ejecutivo fabiano después de Webb, Pease y Shaw, propuso convertir a toda la sociedad en un orden gobernante similar al samurái en su obra Una utopía moderna, del año 1905. Si bien inicialmente los fabianos mantuvieron sus puntos de vista sobre la democracia para sí mismos, el surgimiento de líderes dictatoriales en la Rusia soviética y en otros lugares eventualmente los impulsó a salir a la luz y mostrar sus verdaderos colores. Shaw no tuvo reparos en expresar su admiración por los dictadores fascistas como Benito Mussolini de Italia y en particular por los de la Rusia comunista, Lenin y Stalin. Según Shaw, Lenin estudió la obra de Sidney Webb y se convirtió en un gradualista, después de lo cual transformó el socialismo ruso en fabianismo. Shaw declaró que el bolchevismo se convirtió en fabianismo, llamado comunismo. Shaw creía que el comunismo ruso era socialismo fabiano y que la URSS era realmente una unión de repúblicas fabianas. Shaw describió a Lenin como el mejor estadista de Europa. Shaw dijo que Stalin era un buen fabiano. La afirmación de Shaw de que Lenin se convirtió en un gradualista está, por supuesto, abierta a debate, ya que Lenin fue uno de los líderes de la Revolución de Octubre de 1917, nada de lo cual fue gradualista. Pero Lenin estudió la democracia industrial de los Webb, que tradujo al ruso y defendió el capitalismo de Estado como un paso hacia el socialismo, que puede interpretarse como gradualista. En cualquier caso, de 1920 a 1930, Shaw realizó un curso avanzado de fabianismo sobre el comunismo soviético, alabando sus supuestas virtudes. Más importante aún, Shaw claramente equiparó el comunismo soviético con el fabianismo, declarando después de una visita a la Unión Soviética que ahora que he visto a Rusia, soy más comunista que nunca. Tampoco la admiración por la Rusia comunista y sus líderes se restringió a Bernard Shaw. Los Webbs también fueron grandes admiradores de Lenin y de Stalin. Incluso conservaron un retrato de Lenin en su casa y en 1931 siguieron a Shaw en una visita a Stalin. A su regreso, escribieron un documento de propaganda masiva de 2 volúmenes para la Rusia stalinista, titulado Comunismo Soviético, una nueva civilización. El libro de los Webbs se promocionó en todo el país y más allá a través de conjuntos fabianos como el influyente Let Books Club y por los fabianos destacados como el sobrino de Beatrice Webb, Stafford Cripps, un notorio stalinista. Sin embargo, a pesar de su lealtad a la Rusia stalinista o debido a ella, Webb fue nombrado presidente de la Sociedad Fabiana en 1939, seguida de su sobrino en 1951. Otros fabianos destacados que hicieron visitas a la Rusia stalinista incluyeron a Margaret Cole, quien más tarde se convirtió en secretaria honoraria y presidenta de la Sociedad Fabiana, y John Parker, que realizó giras de la Sociedad Fabiana y visitas educativas a Rusia desde el año 1932 hasta los años 60.
periodo durante el cual se desempeñó como secretario general y posterior presidente de la Sociedad Fabiana. La mayoría de las personas con un interés crítico en las políticas y prácticas occidentales de multiculturalismo e inmigración masiva probablemente han oído hablar del marxismo cultural. Esta cepa del marxismo del siglo XX, producida por la Escuela de Frankfurt, también conocida como el Instituto de Investigación Social en Alemania y más tarde en Nueva York, donde estaba afiliada a la Universidad de Columbia, es responsable de la teoría crítica, tolerancia represiva, la diversidad es nuestra fuerza y otras tácticas y estrategias insidiosas que están eliminando gradualmente las tradiciones culturales, la identidad étnica, la soberanía nacional y la memoria histórica de los pueblos. Pero ¿conoce la mayoría de la gente el vínculo del marxismo cultural, en particular su estrategia de la larga marcha a través de las instituciones, con la Fabian Society? Hay muchos aspectos compartidos entre la Sociedad Fabiana y la Escuela de Frankfurt, porque ambos afirman promover el socialismo, la contraideología del capitalismo. Ambos han sido y son financiados por personas y grupos extremadamente ricos que alcanzaron su riqueza como capitalistas. Ambos promueven la transformación radical de la civilización occidental a través del utopismo socialista. Ambos rechazan el marxismo revolucionario y en su lugar usan y abogan por el gradualismo, un plan paso a paso a largo plazo para cambiar el carácter de Occidente a través del sigilo y la infiltración. Mucho antes de que la revolución del proletariado fracasara, como lo indica el fracaso de las clases trabajadoras para unirse frente a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la razón de ser de la Escuela de Frankfurt, los fabianos ya habían rechazado el método de la revolución violenta por medio de la fuerza proletaria y en su lugar abogaron por el sigilo gradual. Medios no violentos y reformistas como la intervención estatal y el control sobre las condiciones laborales para crear un mundo nuevo basado en el socialismo. A principios del año 1900, Karl Korsch, más conocido por su papel influyente en el desarrollo del marxismo cultural, fue en principio miembro de la Sociedad Fabiana. Korsch, que en el año 1912 se unió al SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, del cual después se desmarcó y que incluso llegó a ser ministro de Justicia en el gobierno de Turingia en el año 1923 y en un miembro destacado del Partido Comunista, se sintió atraído por su énfasis en los valores de las ideas y la voluntad y la humanidad, ya que esto se contrapuso a la economía sin vida y seca del marxismo. Además, a Korsch le gustó su compromiso concreto y práctico, reflejado en su intento de construir un plan terminado para la socialización de la economía. La mayoría de sus primeros escritos reflejan la influencia del fabianismo en su pensamiento, como su Sociedad Fabiana del año 1912, que elogió y profesó admiración por ello. A fines de la década de 1920, Korsch rompió por completo con el bolchevismo, afirmando que su contenido y función se habían convertido en un Estado aparentemente sin clases, pero en realidad burgués y antiproletario. En 1922 se centró en el marxismo y la filosofía aún por publicar de Korsch y finalmente condujo a la formación de la Escuela de Frankfurt. Inicialmente Korsch tuvo una gran influencia en términos de su énfasis en la praxis, activismo político práctico, y en términos de introducir el gradualismo del fabianismo. Korsch había estado discutiendo la idea de fundar un instituto de investigación marxista inspirado en la Fabian Society. Y surgió de esta idea la Escuela de Frankfurt, germen del marxismo cultural expandido hoy día con políticas como el neofeminismo y la ideología de género, y que ya tratamos en otros vídeos de este canal. A su vez, uno de los representantes más influyentes y aventajados de la Escuela de Frankfurt fue Theo Adorno, que al mismo tiempo formó parte y llegó a dirigir quizá el mayor engendro de manipulación mental y de masas de todo el pasado siglo XX hasta nuestros días, el Instituto Tavistock, del cual
ya hablamos en 2 vídeos anteriores de este canal. Como decíamos, estos fabianos han formado siempre parte del Partido Laborista Británico y además del Partido Demócrata de los Estados Unidos y de partidos socialdemócratas europeos, incluso del ala izquierda de los partidos conservadores. Cuando militan en partidos conservadores se les llama derecha civilizada y cuando militan en partidos de izquierda se les denomina socialdemócrata o socialliberales. La sociedad fabiana, como decíamos, creó la London Economic School, lugar donde se forman las élites capitalistas. El economista John Kane llegó a simpatizar con la sociedad fabiana, escribiendo algunos artículos periodísticos en el semanario fabiano The New Statesman durante la década de 1910. La primera internacional socialista fue creada por iniciativa de este poder mundial a través de los fabianos. El proyecto de crear una internacional socialista se planteó por vez primera en la conferencia de Clacton-on-Sea en el año 1946, propuesta por los ministros fabianos del gabinete británico. Este proyecto no respondía sino a la doctrina formulada por el CFR, el Conseil Foreign Relations, para el escenario posbélico europeo, doctrina que se basó en la conveniencia de crear un frente de contención al comunismo que al mismo tiempo no fuera anticomunista, es decir, la antítesis, es decir, mantener el equilibrio entre ambas alas del fabianismo. Entre los integrantes de la Internacional Socialista en aquel momento de su creación figuraban Olof Palme, que también ha sido miembro de Bilderberg, David Owen, de la Trilateral, Egon Bahr, del Club Bilderberg, Cyrus Vance, de la Trilateral, del Club Bilderberg del CFR, George Arbatov, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que es equivalente al CFR, y Emma Rothschild. La Comisión Brandt, nacida a finales de 1977 bajo los auspicios de Robert McNamara, de la Trilateral y del Club Bilderberg del CFR, y presidente del Banco Mundial, incluyó bajo la presidencia de Willy Brandt a personajes como Edward Heath, del Club Bilderberg, a Peter Peterson, director de la banca Lehman Kuhn & Loew, Edgar Pisani, del Club Bilderberg, Eduardo Frei, líder democristiano y chileno, Katharine Graham, de la Trilateral y del Club Bilderberg y del CFR, propietaria del Washington Post y de la revista New Week, y algún que otro sindicalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos crecieron en poder y el presidente Franklin Roosevelt desarrolló una visión influenciada por fabianos de la era de la posguerra, que enfatizaba el libre comercio internacional, la soberanía nacional y la seguridad compartida. Wilson era fanático del socialismo fabiano y el propio Roosevelt estaba bien conectado con la sociedad fabiana. Su esposa, Eleanor, su amigo H.G. Wells y su asesor económico Stuart Chast eran fabianos. Churchill firmó la Carta del Atlántico, una alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido creada el 14 de agosto de 1941. También se inspiró en el fabianismo, aceptando el informe Beveridge de 1942 del Partido Laborista del Reino Unido, dirigido por el primer ministro fabiano Clemens Attlee. Consideró a Stalin como su amigo y como los Webb y Shaw lo llamó Tío Joe. En 1942, un breve documento que se conoció como la Declaración de las Naciones Unidas fue firmado por 26 naciones que se habían comprometido a defender la Carta del Atlántico. Luego, en 1945, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional dio lugar a la creación de la Carta de las Naciones Unidas en ese año de 1945, que es el tratado fundamental de las Naciones Unidas. Sin embargo, debido a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, se requería una definición clara y concisa de los derechos mencionados en la Carta de las Naciones Unidas. La miembro de la Fabian Society, Eleanor Roosevelt, presidió el comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que comenzó en 1946, y el redactor principal fue el socialista canadiense John Peters Humphrey. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Unida de Derechos Humanos.
como la primera expresión global de los derechos humanos abstractos y el derecho inherente de todos los seres humanos a estos derechos. Similar a Canadá, que institucionalizó el multiculturalismo como identidad canadiense a través del discurso de Trudeau sobre el multiculturalismo en 1971, junto con los diversos actos, políticas y mandatos que siguieron. Las políticas multiculturales en el Reino Unido fueron adoptadas por las administraciones locales desde los años 70 y 80 en adelante, aunque el término nunca fue definido. El multiculturalismo británico fue defendido por primera vez por Roy Jenkins en 1966. En este momento, las condiciones en Gran Bretaña estaban maduras para que surgiera una ideología como una especie de pieza complementaria para la práctica de la inmigración y una guía para la solución de los europeos en el Reino Unido. Jenkins era hijo del sindicalista galés y político del Partido Laboralista y en 1948 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Era un socialista fabiano. Como ejemplos podemos citar al expresidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, el antiguo presidente John Kennedy, a la reina de Dinamarca, Margarita II, a Pierre Trudeau, primer ministro canadiense, al especialista Nasser Lobby, miembro de numerosos think tanks. Me refiero a Richard Pearse, conocido también bajo el seudónimo del Príncipe de las Tinieblas, al financiero George Soros, fundador de los institutos Open Society repartidos en el mundo entero, al antiguo consejero del fallecido presidente francés François Mitterrand, es decir, el señor Eric Orsenna, e incluso podemos incluir al cantante rock de los Rolling Stones, Mick Jagger. Toda esta gente se ha sentado en las sillas de esta escuela. La sociedad fabiana ha estado tramando la tiranía del gobierno mundial durante 130 y tantos años. George Orwell y Aldous Huxley eran miembros de esta Fabian Society. Sus novelas distópicas Un mundo feliz, de 1932, y 1984, publicada en 1949, ahora aparecen en programación predictiva. En los últimos tiempos, muchas personas han comparado la actualidad con la novela 1984 de Orwell, que describe una sociedad distópica. Orwell no fue un visionario, fue miembro de la sociedad fabiana, que ha estado tramando un gobierno mundial durante más de un siglo. Así que la primera conclusión que se puede extraer de esto es que George Orwell estaba actuando como teórico de un grupo radical cuando imaginó el mundo descrito en 1984. Pero va mucho más allá de Orwell. H.G. Wells, por ejemplo, también fue un fabiano y fue el autor del libro New World Order de 1940, una obra de no ficción que describe los planes para un gobierno socialista mundial. En él describe una declaración de derechos humanos que sirvió de base para la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pudo haber sido una de las primeras personas que pensó en la modificación genética y en el transhumanismo. Su libro de 1896, La isla del Dr. Moreau, trata sobre un científico loco que crea híbridos entre humanos y animales. Wells también escribió La guerra de los mundos, describiendo una invasión alienígena. Una utopía moderna de H.G. Wells, del año 1905, describe un mundo gobernado por un Estado mundial, gobierno global, que posee la totalidad del planeta. Una orden de nobleza voluntaria conocida como los samuráis gobierna el mundo para resolver el problema de combinar el progreso con la estabilidad política. La humanidad es vegana, todos los géneros son iguales. Las razas humanas ya no son reconocidas. La automatización hace que el trabajo físico sea casi obsoleto y la moneda se basa en unidades de energía. Wells, en The Shape of Things to Come de 1933, especula sobre eventos futuros hasta el año 2106. Él visualiza un mundo que quedó en ruinas por un conflicto global catastrófico en el que una élite autoproclamada toma las riendas para reconstruir la sociedad y la humanidad misma a través de una ingeniería social masiva en todo el mundo. Establecen un Estado mundial que suprime todas las religiones, la necesidad de trabajo físico y las clases sociales, reduciendo la totalidad de la humanidad a intelectuales de clase media.
Con el tiempo, el Estado mundial se marchita al estilo marxista. El francmasón Orson Welles hizo una transmisión de radio infame basada en la Guerra de los Mundos, que se presentó como un noticiero y tuvo el efecto de causar pánico masivo entre los oyentes, muchos de los cuales creían que realmente estábamos bajo el ataque de los marcianos. Este incidente más parece un experimento social que cualquier otra cosa. Esta fue una transmisión única en 1938. La gente estaba aterrorizada, a pesar de no ver nada en la vida real que sugiriera que los extraterrestres estaban invadiendo. Wells y otros habrían reconocido el inmenso poder que tiene el control de los medios. Compáralo con la incesante campaña de provocación, de miedo, a la que nos hemos sometido durante casi 2 años. Nadie puede verificar personalmente que el COVID sea real. Incluso los CDC dicen que las pruebas de PCR no pueden diferenciar entre el COVID y la gripe. Ahora nos dicen que es un arma biológica, china, mucho más aterradora que la historia original del virus del murciélago. Las vacunas están matando gente y a las personas vacunadas están muriendo de COVID, pero todo el mundo necesita vacunarse y puede ser prohibido en la sociedad y podría perder su trabajo si no lo hace. Reemplace a los marcianos con un virus e imagine transmitirlo todos los días en cada estación, canal y sitio de noticias y verá cómo llegamos aquí. La estafa del cambio climático, ambientalismo, que puede ser la clave para un gobierno global, y la agenda transhumanista también tienen sus raíces en la Fabian Society. Aldous Huxley también fue un fabiano. Es mejor conocido por su libro Brave New World, que describe un futuro distópico donde los humanos están diseñados biológicamente. I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in situation where they... Su hermano, Julian Huxley, también fue miembro de la Sociedad Fabiana y presidente de la Sociedad de Eugenesia, primer director de la UNESCO, y es quien ha acuñado el término transhumanismo. Julian Huxley llamó a Karl Marx el verdadero Juan Bautista de las ciencias sociales modernas, y dijo que la URSS era un experimento científico y el único que se ha llevado a cabo hasta ahora en tal campo y a tal escala. También fue el fundador de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, afiliada a la ONU. Esta es una de las principales organizaciones detrás del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que utiliza el ambientalismo como cortina de humo para sus planes de transhumanismo e ingeniería genética. Su abuelo, Thomas Henry Huxley, fue un biólogo y filósofo británico. A los 17 años comenzaría sus estudios en medicina y a los 20 obtiene el título de medicina en la Universidad de Londres, siendo condecorado con la medalla de oro en fisiología y anatomía. Y su padre, Leonard Huxley, también fue biólogo. Su madre fue Julia Arnold, una de las primeras mujeres en estudiar en Oxford, nieta del poeta Matthew Arnold y hermana del novelista Mr. Humphrey Ward. Charles Darwin fue uno de los personajes más revolucionarios del siglo XIX, con sus estudios y publicaciones sobre la evolución. Una de sus publicaciones más célebres, El origen de las especies, del año 1859, es la única obra traducida en todos los idiomas del planeta. Pero el éxito de sus investigaciones no sería tan conocido si no fuera por su amigo Thomas Henry Huxley. El racista
darwinista, eugenista, transhumanista y mentor de la New Age, el jesuita Teilhard de Chardin, mantuvo una estrecha amistad con el fundador del transhumanismo y principal eugenista, Sir Julian Huxley. Este ilustre jesuita, que fuera además mentor de Mao, comenzó a mantener correspondencia alrededor de 1944 con Julian Huxley y se conocieron por primera vez en 1946. Se admiraban mucho el trabajo de los demás, a pesar de diferir en ciertos aspectos, y de hecho se admiraban y gustaban mutuamente. Su amistad duró hasta la muerte de Teilhard en 1955. Huxley escribió: «Era un hombre maravilloso y estoy agradecido de haber sido su colega y su amigo». Al escribir sobre su admiración por Huxley en 1941, Chardin le dijo a un amigo: «Continúo trabajando para lograr una mejor presentación, más clara y concisa, de mis ideas sobre el lugar del hombre en el universo». Julian Huxley acaba de sacar un libro, o más bien una serie de ensayos, titulado La singularidad del hombre, de una manera tan paralela a mis propias ideas, aunque sin integrar a Dios como término de la serie, que me siento muy animado. Chardin estaba tan conmovido por la admiración, no solo por Julian Huxley, sino por todo el clan Huxley, que escribió su El lugar del hombre en la naturaleza, de 1949, como un homenaje a El lugar del hombre en la naturaleza y otros ensayos antropológicos de Thomas Huxley, del año 1904. Julian, a su vez, estaba tan conmovido por la tesis de Chardin que escribió la introducción del famoso tratado del sacerdote, El fenómeno del hombre. En su Future of Man, Chardin escribió que su punto omega representa nuestro pasaje por traducción o desmaterialización a otra esfera del universo. No un final de ultrahumano, sino su acceso a algún tipo de transhumano en el último momento, corazón de las cosas. Julian Huxley rindió homenaje al engaño del hombre de Pekín de Chardin mientras discutía sus puntos de vista paralelos del transhumanismo en 1957, escribiendo en sus New Bottles for New Wine. Decía: «Creo en el transhumanismo. Una vez que haya suficientes personas que puedan decir eso de verdad, la especie humana estará en el umbral de un nuevo tipo de existencia, tan diferente de la nuestra como lo es la nuestra de la del hombre de Pekín. Por fin estará cumpliendo conscientemente su verdadero destino». Aquí vale la pena tener en cuenta que Julian no era simplemente un comentarista de la Torre de Marfil, sino un gran estratega extremadamente activo, y habiendo actuado como presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia, fundó las primeras organizaciones ambientales del mundo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y su rama, el Fondo Mundial para la Naturaleza. También fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1946. En el manifiesto de la UNESCO, Huxley había pedido explícitamente revivir la eugenesia como la más importante de toda la ciencia, mientras inducir a la humanidad a aceptar un gobierno mundial. Estas organizaciones, fundadas por Huxley bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, también fundada en gran medida por fabianos, así como la Declaración de los Derechos Humanos, o los grupos medioambientalistas que ante el gran público tienen una buena imagen, llevan dentro implícito el sello del general y político romano Quinto Fabio Máximo, mentor de la Fabian Society, porque este emperador tenía por costumbre, por estrategia, la paciencia o el retirarse a tiempo cuando no hay ocasión. Así, la Fabian Society, durante más de 100 años, con la paciencia que les caracteriza, han dividido el mundo en dos bloques, la parte más comunista y la parte más capitalista, para en un momento determinado llegar a la síntesis, al culmen, que es el fabianismo plutocrático, el logro, tal como hemos visto en sus divulgadores, conseguir el gobierno mundial que esperemos que logremos detener.